Windows Azure, que es la plataforma de cloud de Microsoft. Me acompaña en esta charla Gabriel Cor. ¿Te presentas tú mismo? ¿Yo me presento? Bueno, yo no tenía preparado esto, pero... Sí, yo soy Gabriel Cor, Gabriel como el arcángel, ¿sí? Es para que se acuerden fácil. Y estoy acá hace 4 años, lo cual es bueno y malo. En realidad el problema que tengo ahora es que soy demasiado chileno para ser uruguayo y demasiado uruguayo para ser chileno. Entonces, y con eso tengo que cargar. Pienso que en algún momento eso va a pasar. Pero ya no soy internacional. Cuando antes venía a dar charla era internacional. Ahora soy local, pero para ser local soy demasiado poco. Así que soy como un producto chileno de exportación, pero cuando me exportan ponen producto de Chile y abajo dice originalmente uruguayo, fallado, reconstruido en Chile. Entonces, pero... Bueno, nosotros vamos a estar hablando hoy de Windows Azure. ¿Cuántos conocen Windows Azure? Bien. O sea, pero justamente hoy vamos a hablar de una de las cosas de Windows Azure que hemos hablado con poca frecuencia en Chile. A pesar de que muchos de ustedes no lo conocen, nosotros llevamos 1 año ya hablando de esta plataforma. Es una plataforma para desarrollo de aplicaciones en la nube y una de las características principales que tiene esta plataforma es la escalabilidad y la alta disponibilidad de esta plataforma. Entonces, vamos a partir dando una introducción, para los que no conocen, rápidamente de qué cosa es Windows Azure y muy rápidamente vamos a entrar en las características que lo hacen una plataforma muy resiliente y muy escalable. Bien. Entonces, esa es la agenda que tenemos. En realidad, lo que vamos a ver es primero una introducción general a la plataforma, cuáles son los componentes, las características y rápidamente vamos a entrar en detalles de la arquitectura y del modelo de programación sobre Windows Azure. Entonces, si nos preguntan rápidamente qué cosa es Windows Azure, pasemos todo esto. Así como rapidito. Rapidito, exactamente. Si ustedes me preguntan rápidamente qué cosa es Windows Azure, yo le diría que son 2 cosas. O sea, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, necesitamos, por un lado, capacidad de cómputo, y esa capacidad de cómputo viene dada por servidores de aplicaciones y servidores web, básicamente. Y por otro lado, necesitamos capacidad de almacenamiento. O sea, una aplicación necesita de procesamiento de datos y un lugar donde almacenar o donde persistir esos datos. Y eso básicamente es Windows Azure. Es una plataforma que me permite a mí tener capacidad de almacenamiento y esa capacidad de almacenamiento viene en 3 tipos de roles distintos. O sea, esta capacidad de cómputo y capacidad de almacenamiento, la diferencia que tiene con el modelo tradicional para el desarrollo de aplicaciones es que se brinda en servidores de Microsoft. O sea, se brinda en servidores que están fuera de la empresa. Por lo tanto, yo tengo una economía de costos distinta. O sea, yo no tengo que tener una infraestructura específica para correr mis aplicaciones, sino que yo voy a utilizar una infraestructura que me provee Microsoft y eso tiene muchas ventajas. Ventajas desde la perspectiva de costos, ventajas desde la perspectiva de administración y muchas cosas más. Entonces, la capacidad de cómputo viene dada por 3 tipos de máquinas virtuales. O sea, cuando yo desarrollo aplicaciones, yo voy a tener la posibilidad de hospedar esas aplicaciones en estos servidores, pero en máquinas virtuales específicas. Y esas máquinas virtuales pueden ser de 3 tipos. Yo puedo tener un web role, que es una máquina virtual que está destinada específicamente a dar servicios web o a hospedar aplicaciones web. Yo puedo tener un worker role, que es una máquina virtual que está pensada en procesar trabajos. O sea, si yo tengo una aplicación muy compleja o una aplicación muy alta, muy escalable, es muy probable que yo tenga un conjunto de servidores web, pero que esos servidores web le hagan peticiones a un conjunto de servidores que pueden estar procesando trabajo en paralelo y haciendo distintas tareas que pueden ser tareas muy simples o tareas muy complejas. Entonces, esas son las 2 máquinas virtuales principales. Pero hay una tercera máquina o hay un tercer rol que es un Virtual Machine Role. Y ese rol está pensado para aplicaciones muy específicas donde la instalación de mi aplicación tiene cierta complejidad y yo quiero tener más control de ese proceso. En general, cuando yo desarrollo una aplicación para Windows Azure, yo probablemente voy a estar utilizando Web Role o voy a estar utilizando Worker Role. Después tenemos la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento viene dada por 2 modelos distintos. Lo primero es un modelo relacional, pero esta vez en la nube. Probablemente todos los que desarrollan aplicaciones acá, si todos son desarrolladores de aplicaciones web,
o aplicaciones en general, ustedes saben que generalmente las aplicaciones utilizan un modelo de base de datos, y ese modelo de base de datos es un modelo o una base de datos o un motor de bases de datos relacional. Y eso es justamente lo que tenemos en la nube con SQL Azure. Es un motor de base de datos relacional que colocamos en la nube. Y hay otra capacidad de almacenamiento que se conoce como storage. Y ese storage no es más que una base de datos, pero es una base de datos moderna. Pudiéramos verlo como una base de datos binaria que es muy útil para aplicaciones básicamente móviles y en general para cualquier tipo de aplicación. Pero da mucha flexibilidad porque de partida es un almacenamiento que yo puedo ver de 4 formas distintas. O sea, lo puedo ver como un blob, que es un objeto binario grande, lo puedo ver como una tabla específica, muy parecida al modelo de datos relacional, pero con otras características. O sea, esa tabla tiene la posibilidad de hacer consultas a través de un modelo REST, esa tabla tiene la posibilidad de ser usada en federaciones y tiene la posibilidad también de distribuir contenido global. Por ejemplo, cuando yo tengo aplicaciones que utilizan video y yo quiero que los datos de esa aplicación estén lo más cerca posible de la fuente que los va a consumir. Además de eso, tiene un espacio de almacenamiento muy especial que se conoce como Drive, que me da la posibilidad de que yo coloque discos virtuales ahí y que esos discos virtuales sean utilizados desde mis máquinas virtuales que tengo en la nube. Entonces, tiene características muy interesantes, no solamente desde la perspectiva de cómo voy a consumir esos datos, sino además del costo del almacenamiento dentro de esa plataforma. Entonces, de lo que vamos a estar hablando en esta charla es justamente de la capacidad que tiene Windows Azure para alta disponibilidad y alta escalabilidad. Entonces, para establecer un marco de trabajo, vamos a hablar de alta disponibilidad cuando yo quiero que mi aplicación sea capaz de recuperarse ante fallas de software o ante fallas de hardware. O sea, todo esto está en la nube. Yo tengo poco en la nube, y cuando hablamos de nube, no es ese concepto abstracto. O sea, cuando hablamos de nube, piensen que estamos hablando de servidores que hospeda Microsoft en sus propios data centers. Entonces, yo quiero que mi aplicación sea capaz de recuperarse ante fallas de software, producto de imperfecciones en el propio proceso de desarrollo, o ante fallas de hardware. O sea, si estamos hablando de un data center, o sea, los data centers de Microsoft no son distintos probablemente a los data centers que ustedes conocen. O sea, cuando hablamos de data center pueden haber problemas de ruteo, puede haber problemas de fallas de electricidad dentro de esos data centers. O sea, pueden haber muchos tipos distintos de problemas. Entonces, ¿cómo yo desarrollo mi aplicación para que sea resistente a esos posibles errores? Cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de la posibilidad de que mi aplicación atienda a 5 usuarios o atienda a 5.000 usuarios. Es muy típico hoy, sobre todo en las empresas que están partiendo. Por ejemplo, cuando pensamos en aplicaciones como Facebook o aplicaciones como Twitter, o sea, si ustedes recuerdan hace unos 2, 3 años, cuando esas aplicaciones comenzaron, no tenían la cantidad de usuarios que tienen hoy. Entonces, la tendencia del desarrollo de aplicaciones hoy es a que escalen con mucha facilidad y a que tengan peaks durante el día. O sea, que tengan muchos usuarios conectados durante ciertos periodos de tiempo. Y eso es escalabilidad. O sea, es la posibilidad de que yo aumente la cantidad de máquinas que están respondiendo a peticiones de usuarios o que yo disminuya ante la demanda esa capacidad. Con eso hablamos de escalabilidad. Y cuando hablamos de ciclo de vida, o sea, todas las aplicaciones tienen un ciclo de vida. O sea, las aplicaciones tienen mantención, las aplicaciones tienen errores, tienen monitoreo. Y justamente eso es lo que a mí me gustaría de una aplicación. O sea, tener la capacidad de estar monitoreando esa infraestructura y tener la capacidad de escalar en demanda o de bajar la capacidad de toda esa infraestructura en dependencia del consumo de la misma o de la cantidad de usuarios que tengamos conectados. Entonces, para desarrollar en general, nosotros podemos tener dentro de Windows Azure cualquier tipo de aplicación. O sea, las aplicaciones ASP.NET tradicionales son aplicaciones que son muy fáciles de migrar a la plataforma Windows Azure. Ahora, la plataforma tiene sus propias reglas. O sea, para que yo tenga
Y eso es en el sentido de no pierdan el contexto, vamos a estar hablando siempre de alta disponibilidad. Si bien cualquier aplicación puede migrarse fácilmente a la plataforma, para que yo tenga todos los beneficios de la plataforma, hay ciertas reglas que yo debo cumplir. Y esas reglas son muy básicas, son 3 reglas fundamentales que yo quiero dejárselas bien claras hoy. ¿No? Entonces... Avísame, si yo puedo. Gracias. Si estoy acá sin hacer nada, decís, dale clic. Ya te tocará. Dale clic. Me trajo para eso. Bueno. Y le llevo el tiempo. Las reglas para el desarrollo de aplicaciones en Windows... Vas 11 minutos. 11 minutos. 11 minutos. Ya estoy terminando ya. No, te digo no. Una aplicación en Windows 8 se construye en uno más roles, ¿no? Habíamos hablado que son servidores, que esos servidores tienen dentro máquinas virtuales, que son imágenes de Windows Server 2008 R2, y que esas imágenes están preconfiguradas y que pueden tener uno o más roles. Una aplicación puede tener una o más instancias de esos roles, y una aplicación se comporta de la misma manera, aunque una de esas instancias falle. O sea, esos son los conceptos generales de la plataforma. Entonces, la primera regla es que existen 3 tipos de roles. Ya habíamos hablado de eso. Y una aplicación mía puede tener o puede ejecutarse en uno o más de esos roles. Yo puedo tener una aplicación muy simple que se ejecute solamente en un web role. No sé si estuvieron en la charla del ejemplo del CINCE que dieron en la mañana sobre cómo el Ministerio de Educación había utilizado la plataforma de Windows Azure para correr una encuesta que en determinados momentos tiene cierta criticidad de uso. Bueno, una aplicación puede ser tan simple como correr o ejecutarse en un web role, o una aplicación puede tener tanta complejidad que yo puedo tener distintos tipos de roles. Podría tener un web role, un worker role y componentes específicos corriendo dentro de una máquina virtual hecha por mí específicamente. La segunda regla dice que yo puedo tener múltiples instancias de esos roles. O sea, en el mismo ejemplo del CINCE, ustedes saben que eso es una consulta que da una idea de la calidad de la educación en los distintos colegios de Chile, ¿no? Por lo tanto, el día que publicamos la consulta, habían 12 servidores respondiendo a esa consulta. Hoy no es tan crítico el tema, por lo tanto hay 2 servidores nada más. Y esa es la elasticidad de la que hablo, es la capacidad de poder crecer o de poder disminuir la demanda en dependencia de la cantidad de usuarios que tiene conectados. Y lo tercero es que en esa infraestructura máquinas pueden fallar. O sea, por eso es que cuando hablamos de Windows Azure y cuando hablamos de los servicios, la garantía de servicios a la que Microsoft se compromete, yo por lo menos debo tener 2 máquinas virtuales. Porque cuando tengo 2 máquinas virtuales, yo tengo 2 dominios de fallas distintos. O sea, cuando yo hago el deployment de una aplicación web y yo automáticamente coloco 2 máquinas virtuales para esa aplicación web, esas máquinas virtuales se encuentran en distintos segmentos de la red. Y al final son distintos puntos de falla. O sea, si una de esas máquinas virtuales falla, yo voy a tener alta disponibilidad porque voy a tener la otra máquina respondiendo a eso. Entonces, como concepto, yo tengo que diseñar mi aplicación para que esté preparada para el evento de que una máquina falle, ¿qué va a pasar? Por eso es que las máquinas virtuales no se comunican directamente una con otra. O sea, si nosotros tenemos una arquitectura como esta, donde yo tengo un conjunto de servidores web y yo tengo un conjunto de servidores que soportan el trabajo de esos servidores web o que lo apoyan en determinado momento, es muy probable que yo haga eso con una arquitectura de servicio y que yo consulte o que yo me comunique con los servicios directamente por el puerto que están, con una dirección IP y con un puerto específico en el que están trabajando esos servicios. Pero en realidad ese no es el modelo de programación acá. El modelo de programación acá es que yo utilice colas, o sea, que yo no comunique servidores directamente. ¿Por qué? Porque en el caso de la falla, o sea, yo tengo una cola de procesamiento y yo voy a sacar trabajos de esa cola de procesamiento. Y esa es la idea. Entonces, siempre que hablamos de aplicaciones, esto lo voy a pasar muy rapidito porque probablemente todos ustedes lo conozcan, hay 2 modelos de desarrollo de aplicaciones. Un modelo síncrono, ¿qué es lo que hacen la mayoría de las aplicaciones web hoy? O sea, yo hago una petición a un servidor y hay un thread que responde a esa petición. Y ese thread se comunica probablemente con la base de datos. ¿Cuál es el problema aquí?
que generalmente yo tengo un número de threads limitado. Por lo tanto, que depende de la capacidad del procesador, depende de muchas cosas, del tipo de procesador que esté usando. Entonces, en este modelo generalmente hay bloqueo. O sea, cuando aumenta la capacidad de carga, yo voy a tener hilos que van a estar bloqueados esperando a que se liberen otros hilos, ¿no? Entonces, para eso, el paliativo a eso es un modelo asíncrono, que tiene ventajas, pero tiene mayor complejidad en algunos casos. Pásalo completo. Para que no sacan la foto. Para la foto. Este es mi perfil. Bueno, en un modelo asíncrono, yo puedo usar más hilos. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un bloqueo. Cuando hay un llamado de un cliente, cuando un cliente hace un requerimiento a mi servidor, yo respondo con un hilo, pero rápidamente libero el hilo. Pero eso implica que yo cree todo un contexto. Es muy parecido a lo que usamos en las aplicaciones web como sesión. O sea, el modelo asíncrono implica que yo tengo que tener un contexto, porque yo tengo que resolver de dónde viene la petición, resolver esa petición y dar la respuesta al mismo hilo que me generó esa petición. Pero la ventaja con el modelo anterior es que yo puedo tener más hilos respondiendo porque no hay bloqueo, evito el bloqueo. Y ese es justamente el diseño que yo voy a preferir en las aplicaciones basadas en Windows Azure. O sea, un modelo de programación asíncrono. Entonces, la arquitectura ideal o la arquitectura de referencia, la verdad que esto es muy simple. Yo diría que es una versión muy simplista del problema, pero es muy fácil para estudiarlo y para entenderlo. O sea, la arquitectura ideal es esta, donde yo tengo web roles y yo puedo tener un conjunto de web roles. O sea, puedo tener uno o más web roles respondiendo a peticiones de clientes. Yo tengo un conjunto de worker role que son servidores que responden a peticiones específicas de mi web role o que hacen un trabajo en background. Y la comunicación entre estos dos servidores es totalmente asíncrona. O sea, ¿qué es lo que yo coloqué en el centro? Coloqué una cola. Por lo tanto, esto me da la posibilidad de tener muchos servidores y de escalar en la medida en que yo necesito escalar o de bajar la cantidad de servidores cuando yo lo necesito. O sea, cuando un web role hace una petición o cuando un cliente le hace una petición a un web role, yo lo que hago es que encolo esa petición. Por lo tanto, el worker role lo que va a hacer es sacar ese mensaje de esa cola, procesar el mensaje y si es capaz de procesar el mensaje, lo elimina de la cola donde estaba almacenado. Eso me da la posibilidad de que cuando yo necesito escalar, yo coloque más máquinas y sencillamente los servidores de trabajo lo que hacen es que van a buscar sus mensajes a una cola específica. Entonces me da la posibilidad de escalar, yo puedo tener una sola cola o puedo tener muchas colas si mi aplicación es muy grande. O sea, todas las grandes aplicaciones, o sea, la forma de escalar de las grandes aplicaciones generalmente es utilizando este modelo basado en cola. Muy probablemente algunos de ustedes en sus empresas hayan utilizado alguna vez un patrón similar o hayan utilizado aplicaciones como MQ-Series o como el Microsoft Message Queue o sistemas de mensajería que dan la posibilidad de escalar muy rápidamente mis aplicaciones. Ahora, preguntémosle a Gabriel, ¿esa arquitectura tiene puntos de falla? Bueno, me agarraste así como desprevenido. Pero, ¿y por qué tengo que empezar con eso? Bueno, vamos a empezar con eso. En realidad todo puede fallar. Cualquier cosa de las que ven puede fallar. Para empezar, una cosa importante de esto es que para lograr la alta escalabilidad, ustedes ven que aquí tenemos dibujado, por ejemplo, un solo SQL Azure, un solo Table Storage, o un solo Blob, y una sola cola. Que eso sí es una idea como muy mala si la aplicación de ustedes va a empezar a escalar. Eso es si ustedes trabajan en... nosotros trabajamos mucho con ambientes corporativos y a veces lo que pasa es eso, en realidad la aplicación está bien diseñada, pero si tenemos todo basado en una única cola, yo puedo tener, no sé, 200 worker role, 20 bases de datos, 10 table storage, y esa cola va a ser nuestro punto, digamos, de cuello de botella. Entonces siempre tenemos que tratar de, en una arquitectura como esta, de tener todos los puntos con más de una instancia disponible. En realidad depende un poco porque acá yo estoy tratando de venderle a Ale más capacidad y cosas y más lucas, pero en definitiva lo que tienen que ver a su aplicación. Pero una cosa muy buena en Azure es que están publicados el nivel transaccional que ustedes pueden lograr con cada uno de los roles. Entonces, yo puedo saber cuántas transacciones puedo esperar
de un SQL Azure. Entonces yo lo puedo comparar contra lo que estoy esperando en la aplicación y si veo que eso no hace un match, sé que en lugar de tener una instancia voy a tener que tener 2, 3, una base de datos, voy a tener 2, 3, 4 bases de datos. Entonces, como cada uno de estos puntos además puede fallar, yo tengo que tener estrategias para poder soportar esto, porque nuestra aplicación tiene que estar siempre disponible. Para eso hoy vamos a ver como dos cosas. Una es las cosas que la plataforma misma me da. La plataforma tiene un conjunto de, no sé, de características que me permiten a mí tener tranquilidad de que a pesar de que falle algo, igual mi aplicación va a seguir ejecutando, pero también hay cosas que yo tengo que hacer para que eso sea realidad. Entonces ahora mi turno es tratar de mostrarles algunas cosas en concreto de eso. Antes de eso, avisos parroquiales, porque vos no diste los avisos parroquiales que nos dijo Viole que hay que dar. Hay una encuesta, ¿sí?, que en realidad les va a llegar por internet. Okay. Porque en los años anteriores era todo en papel. Lo cual era buenísimo, porque nosotros podíamos hacer como una especie de filtrado. Si alguien venía con una encuesta que no estaba muy buena, nosotros íbamos y conversábamos con él, decía, ¿sabes que tengo unos amigos que te ponen? ¿Sí? Y entonces podíamos cambiar la encuesta. O podíamos hacer decirle a la persona que podía cambiar la encuesta. Pero este año no. Entonces le va a llegar por mail, pero con eso pueden participar de muchos premios. ¿No? ¿Qué hay? No quiero decir lo que no hay, pero... Hay mouse, hay... Un mouse yo no quiero. hay Xbox. Hay Xbox. Hay unas Xbox, deben de estar con Kinect, que en eso que te moves y toda la cosa. Entonces... Justo me acabo de enterar porque te iba también en las encuestas. Claro, sí, a mí me iba bien. Es más, el año pasado, con el único que perdí fue con el señor acá, ¿verdad? Sí, porque en realidad, claro, algunas encuestas tenés que dejar que estén mal. Entonces yo saqué tu cuenta, dejé pero 2 o 3. Sacar más que tú. Y las 2 o 3 que dejé, ya. Bueno, vamos a los puntos de falla. Entonces, ¿qué cosas pueden fallar de la infraestructura? De la infraestructura ¿vamos 20 minutos o nos faltan 20 minutos? ¿Me quedan 20 minutos? No me quedan 20 minutos. Yo consumí mis 20 minutos. Pero, mirá, porque esto es importante, porque a mí siempre me hacen lo mismo. Vamos 22 minutos, a mí no me pueden quedar 20 minutos, a mí me quedan 28 minutos. Igual no tengo nada que decir, pero quiero mis 28 minutos. O sea, ¿cómo así? Entonces, ¿qué cosas pueden fallar de la arquitectura? En la arquitectura hay dos como grandes grupos de cosas que pueden fallar. Mis nodos de cómputo, lo que decía bien Alejandro, los worker role, los web role, y puede fallar mi storage. ¿Sí? Entonces, y cuando digo fallar, en realidad no es que se vaya a despedazar, no va a explotar en pedazos. Una cosa muy buena que tiene Azure es que, al contrario de mi centro de cómputo, que 2x3 explota algo y explotó, es como una infraestructura que ya está preparada para tener failover en caliente. Entonces eso a mí me gusta mucho. Entonces, y para estas dos vamos a ver, la charla hoy es de 50 minutos, por eso mismo es que tampoco hay preguntas y respuestas. No tenemos las respuestas, pero no va a poder haber preguntas. Entonces, como esas son las cosas, vamos a ver algunas, pocas cosas, pero interesantes de cómo nuestra plataforma nos ayuda a no tener esos, digamos, caídas y esos tiempos fuera del aire de la aplicación. Entonces, si ahí le das clic y un poquito más. En la capacidad de cómputo. Yo tengo máquinas que están ejecutando, ¿sí?, en mi aplicación. Entonces, ¿qué sucede? Es que en esa aplicación yo puedo tener más de una instancia ejecutando, ¿sí? Pero si yo tengo más de una instancia ejecutando, podrían caer eventualmente otras instancias. De hecho, cuando los ingenieros de Azure empezaron a mirar todo esto, dijeron, bueno, si vamos a construir un data center del tamaño, no sé, de todo espacio riesgo, podría ser grande así como esto, ¿no? Grande, como mucho. ¿Sí? ¿Sí? No parece Mucho convencido. Más. No, sí. Más grande que esto. Probablemente. Entonces, imagínense una monstruosidad de máquinas así gigante por todos lados. Entonces dijeron, algo va a salir mal. Seguro que en algún momento algo va a salir mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos decís, bueno, mirás el tiempo medio de vida de un servidor, de un hardware cualquiera, sabés que esto dura tanto, en algún momento alguno se va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Me pueden pasar muchas cosas. Y una de las cosas que me va a pasar es que un rack entero se quede sin luz. Entonces yo tengo acá toda mi aplicación, estoy feliz, tengo, no sé, 25 worker role, 22 worker role, Alejandro está facturando como loco, estamos todos contentos, se apaga el rack, marché, quedé afuera. Entonces, hay partes de Azure que hacen que esto no me pase. Y automáticamente lo que hacen es, si yo tengo
varias instancias de mi aplicación ejecutando, lo que hace es las divide físicamente, ¿sí?, en lugares distintos, de manera que si cae un segmento entero, ¿sí?, entonces la aplicación sigue funcionando. Entonces, y eso lo hace automáticamente, es mágico. ¿Sí? Yo creo eso es lo que llaman dominio de falla. Yo creo 2 instancias de mi aplicación y estoy tranquilo que Azure las va a colocar en lugares separados de manera que me garantiza un 99,95% de nivel de servicio. Eso es muy bueno. ¿Sí? ¿Y te cobran más por eso? No. No. ¿Qué más puedo querer? O sea, es como gratis. No parece convencido. Pero además de eso, además de lo que es la alta disponibilidad, hay algunas cosas que tienen que ver con que mi aplicación se sienta bien, que tienen que ver también con la disponibilidad para el usuario. Es como el usuario siente que la aplicación está respondiendo a lo que necesita. Entonces, hay algunas cosas que están disponibles en la plataforma y que no cuestan tan caras, que lo que hacen es acercan el contenido, acercan la aplicación, me permiten acercar la aplicación al usuario. ¿Sí? Una de ellas es el Content Delivery, que se llama Windows Azure Content Delivery Network, con esos nombres gigantes que siempre les gusta poner. Bueno, no importa. Tenemos 24 regiones con un 99,95% de probabilidad. Y eso lo que hace es, yo tengo un blog, tengo un video, tengo una imagen, la tengo en algún lado, y lo que hace eso es, si alguien en Japón accede a mi video, lo que va a hacer es, lo va a llevar hasta, no sé, el data center de Asia, ¿sí? Y de ahí se lo va a entregar a la persona en Japón. Lo bueno es que la siguiente vez que alguien en Japón lo vaya a consumir, lo va a entregar directamente desde ese sitio. Mucho más rápido. Y, muy bueno, no cuesta más. Uy, me fui. No cuesta más, porque en realidad esto te cobran por tráfico outbound. Entonces lo que vas a pagar si pones algo en el CDN es, obviamente, sí, algún peso más te van a cobrar, pero lo que hace es, sale de donde tú tengas el objeto, sale hacia el centro de distribución. Eso te lo cobran. Está bien. Pero después, ya que está ahí, el coste es el mismo que si se estuviera sirviendo desde el lugar original, porque es el tráfico de salida simplemente hacia el usuario. Entonces, por muy poco costo más, vos tenés una aplicación que responde mucho mejor independientemente del lugar del mundo de donde se accede. Entonces, súper importante. Y ahora, lo otro bueno que tiene es que no solamente está funcionando desde para blogs y para imágenes, sino que también funciona para sitios web. Yo puedo poner un folder con las cosas que quiero que se distribuyan a través de CDN y se distribuyen automáticamente. Eso es muy bueno. ¿Te gustó el CDN? Muy bueno. Eso es muy útil para ciertos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo aplicaciones que consumen video, YouTube, imagínense cuando ustedes consumen un video de YouTube. O sea, ustedes no siempre lo están sacando del mismo lugar. O sea, eso no sale del mismo servidor. Existen toda una serie de data centers alrededor del mundo que lo que hacen es que almacenan una imagen local de esa información. Por lo tanto, yo siempre voy a buscar la información al lugar más cercano, al origen, donde yo me encuentro. Y todo eso es una infraestructura de DNS que la brinda la propia plataforma. O sea, eso es pura configuración, ahí no hay que hacer nada. Nada. Nos quedan como 22 minutos, vamos bien. Y esto te va a encantar. Esto te va a encantar porque a mí me encantó. Traffic Manager, ¿qué cosa es eso? Windows Azure Traffic Manager es la mejor cosa después del arroz con leche. No sé si les gusta el arroz con leche. En realidad yo no lo como, pero porque de niño me dio como asquito y todavía no lo probé, pero lo voy a probar. Entonces, el Traffic Manager lo que hace es, yo tengo usuarios en todo el mundo. Imagínense una aplicación Facebook. Porque aparte ahora lo bueno que tiene es que como Microsoft compra y compra cosas, podemos hablar de más cosas. Antes teníamos que hablar de 2 o 3 cosas. Ahora podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Skype, podemos hablar de... ¿No? ¿Sí? A mí me gusta eso, porque puedo nombrar cosas que antes yo nombraba una cosa y alguien Wilson de allá del fondo. Entonces, imagínense una aplicación Facebook, que yo voy a esperar que tenga usuarios en todo el mundo. Entonces, lo que puedo hacer, sabiendo que Microsoft tiene data centers en distintos lugares del mundo, es yo puedo distribuir la aplicación. Yo la aplicación la instalo realmente en servidores en distintos lugares. Se los voy a mostrar ahora, eso les va a encantar. A mí me encantó. La aplicación la pongo en distintos lugares del mundo. Y luego, no quiero tener que decirle a cada usuario, bueno, si vos estás en Asia, entonces entra al sitio de Asia porque te va a andar más rápido, o hacer una página que me redireccione. No. Yo quiero darles una dirección virtual a todos y que automáticamente eso lo redirija al sitio que esté mejor preparado para atenderlo. Entonces, porque además es eso, lo interesante es que no es que lo lleve solamente al sitio
que está más cerca. Windows Azure Traffic Manager lo que tiene es que está monitoreando, ¿sí? Y entonces, en función de las políticas que yo le defino y el monitoreo, lo que hacen es redirigen al usuario al sitio que lo va a atender mejor. Si yo digo que quiero que sea por performance. Entonces, lo que va a pasar es que el usuario va a llegar y Traffic Manager lo que va a hacer es va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el lugar que lo va a atender mejor? Y lleva al usuario a ese lugar. Hacia. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vamos a ver cómo funciona eso. Es muy bueno, es muy bueno. Mientras cargo la aplicación, les cuento que esta es la interfaz de Azure. Yo tengo aquí un servicio. Eso que ustedes están viendo ahí es la consola de administración de Windows Azure. O sea, estos son, como les habíamos dicho, no es más que un conjunto de servidores que están en una infraestructura o en data centers de Microsoft. Por tanto, cuando yo quiero usarlos, tengo que usarlos a través de una consola de administración. Y esa es la consola de administración que me permite crear base de datos, crear máquinas virtuales, crear servicios, configurar DNS, configurar infraestructura de seguridad. O sea, en Windows Azure, por ejemplo, yo puedo utilizar distintos tipos de identidades. Puedo utilizar identidades basadas en Live ID, identidades basadas en Google, identidades basadas en Facebook. Yo puedo usar un usuario de Facebook para identificarme si mi aplicación lo permite. Y en el caso de la empresa, yo puedo utilizar Active Directory, que es probablemente lo que más ustedes conocen en el mundo empresarial. O sea, yo puedo hacer una federación de directorios. Por lo tanto, los usuarios que se autentifican en mi máquina con Active Directory, la aplicación que estarían usando en la nube, lo que se haría sería un traspaso de identidades. Uy, me gustó eso. Windows Intune se llama el que te permite administrar esa cosa que vi hoy. Windows Intune es una plataforma también que permite... Uy, no, pero eso me gustó porque dice que te puede administrar la máquina sin unirte a una Active Directory. Exacto. Porque yo nunca me uno. Porque es como que vos te unís a una Active Directory y ya está, le entregaste la máquina al administrador. Es un Marchaste. O no, ¿se puede entregar sin entregarle? No. O sea, se lo das y se lo diste. Ya está. Está pensado es como para que haya más claro, es control. como cuando te casás y le diste todo, la llave del auto, el coso. Acá mi amigo la uno le dio el 83% de su salario, es muy bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muéstranos el Traffic Manager. Bueno, entonces, sí, se pone nervioso él, si no. Porque esto es como que te tienen que pagar. Pero si ustedes no se evalúan bien, igual nos va a ir bien. Miren, no sé si llegan a ver, no, sí se ve súper bien. Ven que aquí tengo la misma implementación, que es una página web muy simple, que la tengo implementada en 3 lugares. La tengo en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Sí, déjenme contarles, cuando yo hago el deployment de una aplicación en Windows Azure, yo puedo escoger entre distintos data centers que existen en el mundo. Y funciona. Exactamente. Bueno. Lo más cercano para nosotros y lo que menos latencia tiene son los data centers que están en Estados Unidos. Pero yo tengo data center en Europa, yo tengo data center en Asia y en distintas regiones de Europa y distintas regiones de Asia. Por lo tanto, yo decido dónde yo voy a colocar mi aplicación. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una empresa que desarrolla juegos para Facebook. Y los principales clientes de esa empresa están en Asia. O sea, los principales consumidores de los juegos que hace esta empresa están en Asia. Por lo tanto, yo puedo decidir dónde hago el deployment de mi aplicación. En este caso, Gabriel desarrolló una aplicación y la colocó en 3 lugares distintos, en 3 regiones geográficas distintas. Sí, la puse y es impresionante porque la primera vez yo dije, esto no sé si funciona. Y es simple, desde Visual Studio le das clic derecho, publicar y elegís dónde lo vas a publicar y lo publica. Entonces yo tengo en 3 lugares, lo tengo en Estados Unidos, lo tengo en Asia, pero si ustedes se fijan, cada una de estas aplicaciones tiene su propia dirección. Si yo hago aquí, voy a mirar esta aplicación la estoy mirando directamente desde, ¿sí?, el servidor en Estados Unidos. Si yo, no nos vayamos. Si yo me fijo acá, Asia, ¿sí?, y yo utilizo esto, vamos a ver que esta aplicación va a ser servida desde el servidor. Acá. Para diferenciarlo, lo que hicimos es le pusimos un colorcito distinto a cada una. ¿Ven? Si es verdecito, estamos en Asia. ¿Eso se controla además? Sí. ¿Por qué el verde en Asia? El verde es Asia porque es como que está conectado con tu yo interior, es como más natural. Es más, me diste pie para contarles algo. En esta plataforma Windows Azure, no tiene nada que ver con esto, pero en esta plataforma Windows Azure, a mí lo que se me dificulta más es poder darle cariño a la máquina. Porque ¿qué pasa? Claro, con una máquina on-premise,
on-premise, pues lo que te pasa es que vos tenés la máquina acá, tenés el servidor, entonces de repente el servidor no anda bien y vas y le haces un cariñito. Y no me digan que no creen en eso. Pues no me digan, porque después me dicen, no, que la energía de las montañas, que la energía de las piedras, que la energía del reiki, no sé qué, y no creen en la energía del servidor, que tiene electricidad, o sea que eso sí tiene energía. Entonces, a mí me gusta. Pero con Azure es distinto, porque están en no sé dónde. ¿Cómo le doy cariñito? Entonces yo practiqué varias cosas y tengo dos. Una es el mordisco. ¿Sí? Un mordisco como sexy. Es un mordisco. ¿Entendés? Pero eso es para cuando querés que algo funcione y no está funcionando. Atiendan que el mordisco es de abajo, porque de arriba no podés porque te sale un cabezazo. ¿Entendés? Eso no es sexy, un cabezazo no es. Pero un mordisco así, un mordisco. Le haces un mordisco. Y la otra que es muy buena, la aprendí este año, es el chancho. No sé si sabes el chancho, es algo así como... ¿Ves? Que tenés como tres. Tenés el chancho cariñoso, así como un chancho como tenés el chancho cómplice, ¿no? Así, y tenés el chancho como chancho para ti porque no te funciona. Entonces, pero vos te podés comunicar igual con la plataforma Azure, ¿sí? Porque hay que, y eso va con algo que vamos a ver después, que es a pesar de que vos sientas que no funciona, tenés que reintentar. Eso lo vamos a ver después, el tema de los reintentos, ¿verdad? Ok. Sí, hay que reintentar. Es como una polola remota, en realidad. ¿Sí? Puede estar disponible o puede no estar disponible. Si no está disponible, te preocupás, yo qué sé. Bueno, entonces, ves que tenemos acá las distintas... Y vamos a conectarnos, vamos a poder conectarnos a distintos servidores. Ahora, yo quiero que con una única dirección me puedan acceder a los distintos servidores. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo puedo crear en Windows Azure, ¿sí? Eso es una directiva de Traffic Manager. Vamos a ver cómo se configura una directiva de Traffic Manager. Entonces, una directiva de Traffic Manager, yo lo único que tengo que decirle, ¿sí? Es cuál es el método de equilibrio de carga. Obviamente le tengo que dar un prefijo de DNS. Fíjense que en cada servidor decía, no sé, TD 2011 Chile TF y decía el nombre de la región. Acá le estoy dando un nombre genérico. Y lo que le voy a decir es que tengo disponibles 3 zonas geográficas de las cuales puede servirlo. Yo, para que la demo estuviera un poco más entretenida, lo que hice es, puse una sola, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo puedo ir agregando. Entonces, y fíjense que puedo elegir un método de equilibrio de carga, por rendimiento, por error. Computación por error es, en realidad quiero que siempre sirva de este servidor, pero tengo este como otro como de backup. Tengo en Estados Unidos, pero si se cae todo Estados Unidos, quiero que vayas a Europa. ¿Sí? Y la otra es round robin, uno de cada uno. Una cosa muy interesante que vamos a ver después también es que yo puedo definir un lugar de la aplicación donde Azure puede monitorear la salud. De manera que si uno de los nodos queda indisponible, lo saca y empieza a funcionar los otros nodos que queden previstos. Ven que hay como alta disponibilidad en todo. Está muy lindo pensado esto. Yo confieso que al principio no creía, pero esto es maravilloso. Entonces, vamos a agregar 2 servidores. Agregar el de Asia y el de Europa. Vamos a actualizar. Entonces, mientras todo esto pasa, esto demora como un poquito, unos 30 segundos de latencia, porque le pusimos una latencia pequeña para que no... Para la demo, normalmente uno no pondría una latencia de 30 segundos en el DNS. Pero aprovechamos para conectarnos. Vamos a conectarnos en este servidor. Esto es muy bueno. No, reiniciar, no. Casi le doy a reiniciar. Qué loco. ¿Eh? Si le doy a reiniciar estoy arruinado. ¿Y por qué? Acá. Vamos a Europa. Acá tengo. Y... Bueno. No puedo ver el pedacito para allá de mi máquina. Odio cuando sucede esto. Bien, entonces, si yo tengo mi aplicación configurada en 3 redes virtuales, vamos a ver ahora, ahí está. Ahora están los 3 servicios en línea. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a usar la dirección que configuré en general. Obviamente, como estoy en Chile, ¿sí? Esta dirección me debería llevar directamente a Estados Unidos. ¿Sí? Okay. A Estados Unidos. Esta página es muy buena. Y yo lo que puedo hacer directamente de la página es deshabilitarla. Sí, en realidad la aplicación lo que tiene es que si yo pongo un flag, esto se configura directamente también en Azure. Yo puedo editar el archivo de configuración directamente desde la herramienta. Pero esto lo que hace es, esta aplicación es, si yo prendo un flag, lo que empieza a hacer es no responder, que la página no responda. Entonces, lo que hace Traffic Manager es, intenta, ve que no funciona. A los 30 segundos, intenta de vuelta. Y así reintenta unas 5 veces y si ve que no funciona, pone el servicio como indisponible.
Entonces ahí vamos a ver que nos va a servir desde otro lado. Entonces vamos a deshabilitar Estados Unidos. Si todo va bien, acá deberíamos ver que está deshabilitado. Ya. Entonces, a medida que esto funcione, esto vamos a ver que va a quedar indisponible. Pero por ahora, como esto demora un ratito, vamos a seguir con nuestras cositas. ¿Sí? Okay. ¿Te gustó el Traffic Manager? Muy bueno. ¿Les gustó el Traffic Manager? Sí, está bueno el Traffic Manager. Porque además es eso. Vos podés... A mí, porque claro, como decía alguien, ¿cuántos de nosotros vamos a tener servidores en Asia? Está bien, tu amigo, el que te compró, no sé. ¿Tuviste una suerte? Wow, pero, entonces, ¿cuántos de nosotros? Pero lo que sí puede pasar es eso otro del failover. Es, yo tengo mi servidor en Estados Unidos, pero quiero tener mi aplicación como failover en otro lugar. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora, y si la demo me sale, quiero un aplauso, porque la verdad, voy a ver cuánto tiempo me queda. Hoy me quedan 9 minutos. Alcanza. Porque en esos 9 minutos tiene que actualizarse, darse cuenta. Entonces, vimos un par de cosas que me dan resiliencia automática. Ahora, hay otras partes que la plataforma no va a poder automáticamente ayudarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que todas las cosas pueden fallar. De hecho, el storage puede fallar. Pero ya no vamos a las fallas definitivas. Vayamos a las fallas transientes, fallas que son totalmente temporales. Fallas que podemos corregir. O fallas que son simplemente porque la base de datos está demasiado ocupada y está haciendo throttling para recuperarse. Hay un error muy simpático. ¿Cuál es? El 40501 es. Que lo que dice es de SQL Azure, y lo que dice es la plataforma está ocupada, reintente dentro de 10 segundos. Entonces, no es que no te pueda atender, es que no te puedo atender ahora. Sí. Dame un ratito que estoy, ¿entendés? Ahora no te puedo atender. Un punto importante para entender esta parte de la resiliencia desde la perspectiva de los datos es, para los nuevos, para los que se están acercando por primera vez a la plataforma, es que el storage de Windows Azure está pensado para que tenga por defecto 3 réplicas. O sea, si yo tengo una base de datos SQL Server en Windows Azure, cuando yo creo esa base de datos, yo automáticamente tengo 3 réplicas de esa base de datos. Y Windows Azure mantiene, o SQL Azure mantiene esas 3 réplicas. En realidad, yo voy a estar trabajando contra una base de datos que va a ser la master. Pero esa base de datos master va a actualizar las otras 2 copias. Si por alguna razón el data center en el que está corriendo esa máquina que tiene el SQL Server, o ese SQL Server por alguna razón, como decía Gabriel, queda bloqueado porque está resolviendo un proceso muy complejo o porque tiene muchos usuarios conectados ahí, ¿qué va a pasar? O sea, Windows Azure no va a intentar conectarse de nuevo contra esa máquina. Lo que va a hacer él es que se va a conectar a la otra base de datos. O sea, va a convertir la copia en la master y esta base de datos la va a bajar. Pero yo no pierdo nada de lo que estaba ahí. O sea, él mantiene el contexto de todas esas transacciones y mantiene toda la información que estaba dentro de esa base de datos. Porque lo va haciendo como una réplica. Y eso ocurre para todo lo que es storage. O sea, no solamente para el SQL Server, sino para las demás herramientas que podemos tener en el storage. Y es muy bueno porque nos da una capacidad de procesamiento que on-premise es muy difícil de tener. Claro, viene con eso de que de repente yo puedo tener timeouts o puedo tener otras cosas. Pero la gran diferencia, nosotros que trabajamos mucho con consultoría, supongo, en las plataformas on-premise lo que te pasa es que muchas veces, la otra vez hace un par de semanas, decidimos quitarle políticas de reintentos a una aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo una base de datos que está sufriendo y la tengo on-premise, ¿sí? Está sufriendo, si yo reintento, empeoro. Porque yo le doy más carga, entonces lo mato. Sí. ¿Sí? Entonces, mejor que falle pero en las aplicaciones Azure no, porque probablemente es una cosa totalmente transiente. Va a recuperarse. La plataforma me va a ayudar, la plataforma me va a recuperar. Entonces, lo que tengo que hacer es incorporar políticas de reintento a mis aplicaciones. Porque muchas veces la gente dice, bueno, tengo una aplicación ASP.NET, tomo mi aplicación ASP.NET, mi base de datos SQL, la llevo a SQL Azure, la llevo a un web role, a un par de worker roles si es necesario, y está funcionando. Sí. ¿Funciona? Es así, pero eventualmente podría fallar. Claro, entonces, si yo le agrego las políticas de reintento, entonces sí la dejo con una aplicación totalmente preparada para Azure. Y
Y si yo quisiera que se llevaran algo de toda esta charla en cuanto a las políticas de reintento, es que es muy simple agregarle el reintento a las aplicaciones. Porque ya vienen políticas estandarizadas de cómo reintentar. De hecho, les voy a mostrar. Yo en realidad de esto sí dije, voy a hacer una demo, pero después dije, ¿cómo hago una demo para hacer fallar Azure? Azure no falla. Es maravilloso. Entonces, no, pero de verdad que replicar un error transiente en una plataforma que no controlo es una cosa totalmente imposible. Entonces después dije, bueno, no, hago un test unitario y ese test unitario lo tiro contra una base de datos local y les muestro cómo falla, pero sería trampa. Entonces mejor les muestro cómo es el código. Entonces fíjense, aquí es una aplicación que accede a un blog. ¿Sí? Se toma una cuenta del Cloud Storage, este es con el cliente del SDK que viene, y crea un cliente, ¿sí?, para poder hacer acciones. Y esto no tiene ninguna política de reintento. Ahora, si yo le quiero agregar una política de reintento, ¿qué tan complicado es? Fíjense. Fíjense, es el mismo código, ¿sí? Y lo único que hace en el cliente le agrega una retry policy. Que alguna retry policy ya viene. La retry policy no retry es no quiero reintentar, prefiero que falle antes que funcione más lento. Una política de reintento es lineal, ¿sí? O una política de reintento es exponencial. Así que vaya reintentando, pero que vaya aumentando ese reintento a medida que pasa el tiempo. Y fíjense que son parte del código que yo puedo escribir. Entonces yo acá, bueno, vamos a ver. Fíjense, aquí le cambio este por otro retry policy. Retry policies. Retry exponential. ¿Sí? Y ahí tiene sus parametritos y sus cosas. También, si yo quiero, puedo tener una retry policy personalizada. Yo puedo crear una custom retry policy que en realidad no es más que un delegate, ¿sí?, a una función que me dice si tengo que reintentar o no. Esta retry policy lo que tiene de particular es que yo le puedo decir una lista de códigos de error a las que quiero que no reintente. Claro, o sea, quiero que reintente, pero si el error es, no sé, error catastrófico en la aplicación, no quiero que reintente. Entonces, es bien simple. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que para todas nuestras aplicaciones, a ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien, estamos casi justito en la hora. Sí, vamos a terminar impecables. De hecho me da tiempo de contar, no sé si contar esta parte. Pero bueno, es una cosa que aprendí este año que les quiero dejar, porque yo siempre dejo como esas enseñanzas, que es compren papel confort del que es bonito. Aunque sea para cuando lo vayan a visitar, porque ¿qué pasa? Uno como varón siempre compra el papel confort más barato. Vas y compras el más barato. Entonces, pero tenés que tener una retry policy, ¿sí? O tenés que tener uno porque las chicas sí se fijan en eso. Y te miran y dicen, ¿cómo que compraste eso? Es como la biblioteca. En tu biblioteca no puedes tener los libros que te gustan, no. Tenés libros de poesía, no sé qué cosa, y los otros, los tuyos, tenés escondidos. Entonces es como, no sé si una retry policy, pero es una buena policy. Entonces, como vimos, resumiendo eso, tenemos retry policies estándares y retry policies personalizadas. Entonces, a ver, hay tres cosas que estuvimos viendo en todo esto y que son importantes. Una es, existen distintos tipos de roles, ¿sí?, que nosotros tenemos para ejecutar las aplicaciones Azure. Esos roles, el web role, el worker role, y tenemos también nuestras cuentas de stores, lo que hacen es nos dan un fabric que es resiliente. Tenemos algunas cosas automáticas y semiautomáticas que lo hacen, pero además tenemos que poder nosotros en el código, ¿sí?, tener en cuenta que la plataforma puede fallar, y con eso tenemos una aplicación Windows Azure simple, rápida, ¿sí?, buena. Cuando yo trabajo con clientes en la plataforma, una de las cosas que yo recomiendo es el modelo de programación. Y siempre insisto en que el modelo de programación en una plataforma como esta, que tiene muchas ventajas, tiene que ser un modelo de programación defensivo. O sea, yo tengo que convivir con la falla. O sea, yo tengo que imaginarme cuáles son los puntos de falla o los puntos que yo no controlo dentro de esa arquitectura. Y con esto estoy garantizando que voy a hacer aplicaciones mucho más resilientes. Y eso es justamente lo que hablamos cuando hablamos de políticas de reintento. O sea, yo asumo que puede fallar. O sea, yo asumo que cuando me voy a conectar a una base de datos, Windows Azure por alguna razón puede estar reciclando esa base de datos. O sea, puede estar cambiando la copia de esa base de datos. Por lo tanto, eso es un punto de falla. Y las políticas de reintento es un paliativo justo para ese efecto. O sea, me da la posibilidad de reaccionar ante ese evento. Por lo tanto, voy a hacer aplicaciones que van a ser, desde la perspectiva del usuario final, mucho más amistosas. O sea, van a tener un control sobre la falla.
Si a eso mezclamos la programación asíncrona, o sea, yo tengo posibilidades de hacer aplicaciones que tienen una experiencia de usuario mucho más atractiva y mucho más eficiente. Te doy un minuto para que hagas un wrap-up mientras entro en la cosa y ojalá haya fallado y veamos. Ok. ¿Querés decir conclusiones? No sé, una cosa así como... Bueno, no, las conclusiones son, o sea, las dos cosas fundamentales que nos gustaría que le quedaran de esta charla es que Windows 8 es una plataforma que me brinda alta disponibilidad y escalabilidad de manera espontánea. O sea, no hay mucho que funcionó. Sí, miren, miren qué fabuloso. ¡Un aplauso! Bueno, cuéntanos qué pasó. Lo que pasó fue que cuando yo deshabilité, en realidad cambiamos un parámetro de la aplicación en Estados Unidos dejó de responder. Hay que hacer solo una página, esa aplicación dejó de responder. En lugar de responder el 200 OK, dejó de responder. Entonces, Traffic Manager lo que hace es dice, no, esto está mal, voy a mirar de vuelta. Mira de vuelta, mira de vuelta, mira de vuelta, y cuando decide que esto ya no está funcionando, lo baja de los nodos en los que lo puede rutear. De hecho, ahora vamos a probar a ver si yo conectándome desde Chile me conecta a algún otro servidor que no sea Estados Unidos. Okay. Debería. Pero yo te dejo hacer las conclusiones y después miramos. ¿Sí? ¿Sí? Lo vas a dar como sorpresa, sí. No sé. Bueno, los dos mensajes... ¿Una sorpresa para ellos o para mí? Pero... Los dos mensajes importantes que queremos que les quede es, lo primero es que la plataforma brinda alta disponibilidad y alta escalabilidad. Pero para eso hay que cumplir ciertas reglas. O sea, hay que tener una programación defensiva. Hay que asumir que la aplicación va a fallar, por lo tanto, yo tengo que programar pensando en eso. Lo segundo es aprender todas estas características. Como dice Gabriel, o sea, hay muchas cosas que ya la plataforma me brinda, me entrega. O sea, la posibilidad de tener 3 copias de cualquier storage, sea de la base de datos o sea del storage binario. El Traffic Manager, o sea, el CDN, son herramientas que yo puedo utilizar. El Synchronization de SQL. La sincronización de SQL. O sea, hay muchas piezas dentro de la plataforma que son muy importantes y que nos brindan características por defecto que podemos utilizar para que nuestras aplicaciones fallen menos. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, a ver qué hace esta cosa. Recemos. ¡Oh, maravilloso! No me digan que no me merezco un aplauso. Otro aplauso. Nos merecemos. ¿Ven? Se cayó el servidor en Estados Unidos y me mandó, fíjense, de repente no es el que está más cerca, capaz que el de Europa está más cerca, no sé, pero él decidió de alguna manera Traffic Manager, porque de hecho, en algunas pruebas que yo he hecho, me redirigí a Europa, claro, que aparece naranjita. No sé por qué naranjita, por los holandeses. Hay herramientas de monitoreo de la plataforma y eso tiene también que ver con el consumo de la plataforma. O sea, probablemente Europa esté mucho más cerca, pero es muy probable que los servidores de Asia estén menos cargados en este minuto. Claro, entonces me pareció que eso. Entonces, y nos redirigió. La verdad que maravilloso, muchas gracias, Ale. No se olviden, si nos quieren agregar a Facebook, él es Ale Pacheco. Yo soy Gabriel Cor. Gabriel Pacheco. Sí, yo soy Gabriel, como el arcángel Cor. Quiero la foto, ¿no? Porque tengo... Sí, saquen una foto. A mí me gustaría que me agregaran porque tengo muy pocos amigos. Sí, ese es un problema que tengo. Sí. Entonces, y hay gente que tiene 1500 amigos, yo tengo, no sé, 300. Quiero más amigos. ¿Estamos bien ahí? Bueno, muchas gracias, gente. Cualquier cosa, estamos ahí en la vuelta y nos vemos. Gracias, Ale. En realidad, antes de terminar, quiero invitarlos a que visiten el sitio de comunidades, porque ese es un canal en el que pueden hacernos preguntas. Es muy probable que después de esta charla le queden algunas preguntas y pueden hacerlas por ahí. Y lo segundo es que los vamos a invitar a pasar a la sala número 2, que es donde vamos a estar haciendo el cierre del evento.